el corazón de la proyección de fuerza de Estados Unidos está un grupo de ataque de portaaviones, el USS Abraham Lincoln, una fuerza móvil en el mar, custodiada por destructores y equipada para lanzar ataques de precisión en cualquier momento. En cubierta, cazas F-35 y aviones de ataque FA-18 están dentro del alcance de docenas de objetivos militares y nucleares iraníes clave. Mientras tanto, en el Mediterráneo Oriental, los destructores USS Valkyrie y USS Roosevelt aportan capacidad de ataque adicional y cobertura de defensa contra misiles, y potencialmente podrían ayudar a Israel a defenderse de cualquier contraataque iraní. El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó cerca de Haifa, en Israel. Pero no son los únicos brazos militares importantes de Estados Unidos en Oriente Medio. Cuenta con navíos desplegados en aguas de la región. Los destructores USS Valkyrie, USS Roosevelt, Mitchell, Picnic y Delbert B. Black. Y tropas en más de una docena de países, entre ellos Qatar, Bahrein, Turquía, Kuwait, Siria y Emiratos Árabes. Estas bases albergan actualmente unas 40.000 personas entre militares y civiles, además de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra. Pero en los últimos días, en previsión de los ataques y para proteger al personal en caso de una respuesta a gran escala por parte de Teherán, Estados Unidos había pedido la salida voluntaria de dependientes militares de las bases regionales. Siguiendo esta línea, más de 15 países ordenaron el viernes abandonar Irán, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, Finlandia, Alemania, India, Polonia, Serbia, Singapur, Reino Unido y Suecia. Y este es el hecho más importante en este momento de la geopolítica mundial, teniendo en cuenta que hay diferentes sectores que hablan de una inminencia de ese ataque, eventual ataque de Estados Unidos contra Irán. Todo depende ¿de qué? De esas negociaciones que se están llevando a cabo entre ambas partes, en las cuales el punto central es ese programa nuclear iraní. Estados Unidos está exigiendo su desmonte total, está exigiendo que el uranio enriquecido por el régimen ayatolá sea entregado a los Estados Unidos, y en respuesta Irán ha negado estas dos peticiones. Vamos a saludar hasta ahora a Carlos Alberto Patiño, profesor académico titular de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de libros como Las guerras que cambiaron al mundo y Posguerra Fría, acercamiento histórico y político. Profesor Carlos Patiño, bienvenido al informativo de NTN 24. ¿Y qué tan inminente cree usted que es ese posible ataque que ejecutaría Estados Unidos contra Irán? ¿De qué depende de que estas fuerzas militares desplegadas en el Golfo Pérsico no actúen? Pues Jefferson, realmente es bastante incierto, no es posible decirlo con claridad. Creo que en esto la impredecibilidad del presidente Donald Trump tiene un papel muy importante. Sin embargo, todo parece indicar, digamos, dos hechos claves. Primero, que la diplomacia de los Estados Unidos de alguna manera ha evitado llegar a algún acuerdo, y que de alguna forma los Estados Unidos cree que puede tener un rédito político importante de un ataque militar contra Irán, y un ataque militar que además llevaría a fortalecer la posición de Israel en Medio Oriente y la posición de los Estados Unidos, pero que además llevaría a fortalecer la posición dentro de los Estados Unidos del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de término. En este contexto, creo que son bastante los riesgos que se están corriendo. Es poco los logros militares y políticos que se podrían obtener, entre otras porque está descartado de antemano una operación terrestre de invasión, y no está claro que una invasión, un ataque aéreo y golpes, digamos, contundentes puedan llevar realmente a la caída del régimen político en Irán. Profesor Patiño, buenas noches. Dado el complejo mapa de alianzas en la región, ¿cómo cree usted que este despliegue reconfigura el equilibrio de poder en Medio Oriente? Específicamente, ¿qué lectura de esto pueden estar haciendo actores como Israel, Arabia Saudita, Turquía y, por supuesto, aliados europeos que suelen ser más reacios a la escalada? Pues aquí hay dos posiciones completamente contrarias. Una, la de Israel, que apuesta por la caída del régimen de Irán y además la destrucción de las capacidades militares iraníes, pero hay que recordar que si no se lograron realmente con la operación de 12 de junio del año pasado, llamada o Martillo de Medianoche, pues es muy difícil que aquí se obtengan, digamos, logros de antemano, sobre todo cuando está el régimen iraní ampliamente avisado. El segundo asunto es que las monarquías del Golfo Pérsico, árabes y además de la rama sunita del Islam, son contrarias a la caída del régimen de Irán, y de una forma abrupta,
sobre todo porque esto llevaría a una especie de expansión muy fuerte de un posible terrorismo de carácter fundamentalista chiita que pone en aprietos y pone en riesgo pues la estabilidad de las monarquías del Golfo Pérsico. En el caso de Europa hay una, digamos, situación muy incómoda, entre otras razones, porque Estados Unidos de una parte ha venido despreciando las alianzas con los países europeos y en el contexto claro de la OTAN, pero a la vez requiere el mantenimiento del uso de las bases europeas para hacer este tipo de operaciones. Y esto lleva, pues obviamente, a una situación realmente muy incierta que además está conectada con la suerte de Ucrania. Profesor Patiño, para finalizar, las explicaciones o por lo menos las justificaciones que tendría este eventual ataque militar de Estados Unidos a Irán están centradas en ese programa nuclear de enriquecimiento de uranio que pues ha venido adelantando en las últimas décadas el régimen ayatolá. Pero más allá de eso, ¿usted cree que Estados Unidos persigue otras prioridades geopolíticas para controlar en este momento esta zona del Medio Oriente? Dos puntos, Jefferson, que en estos son, digamos, claves. Primero, estamos frente a una crisis con respecto a Irán, sobre todo porque Donald Trump en su primer mandato desechó el acuerdo de el tratamiento de los asuntos de insumos nucleares al que había llegado el presidente Barack Obama y varios países europeos con Irán, y al desecharlo, pues Irán prácticamente tuvo las manos libres para su enriquecimiento, para su programa de enriquecimiento nuclear e incluso desarrollo armamentístico. Pero el segundo asunto realmente muy de fondo es que Estados Unidos cree que adicionalmente no solo podría destruir el programa nuclear y el programa misilístico iraní, sino que además podría interrumpir la, digamos, venta de petróleo a China y con esto conseguir una especie de ventaja geopolítica y geoeconómica. Sin embargo, realmente esto es bastante incierto y los debates que se han presentado en los últimos 2 días en el Pentágono, en los ámbitos militares, es que esta es una operación militar, digamos, con alto grado de incertidumbre y ser una claridad estratégica de qué es lo que hay que golpear o cuáles son los índices de victoria. Pues como siempre, el doctor Carlos Alberto Patiño Villa, académico titular de la Universidad Nacional, le agradecemos mucho por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Gracias a usted. Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades de Afganistán, incluida Kabul, la capital. El gobierno pakistaní declaró una guerra abierta contra el régimen talibán que controla Afganistán desde el 2021. Pakistán, una potencia nuclear, acusa al grupo talibán de dar cobijo al grupo TTP, un movimiento terrorista paramilitar que busca derrocar al gobierno de Islamabad y que en las últimas semanas es responsable de varios atentados. Precisamente Pakistán afirmó haber capturado un puesto de avanzada dentro de la frontera con Afganistán. En las imágenes publicadas por las fuerzas de seguridad se puede ver a un soldado ondeando una bandera pakistaní. El gobierno de Pakistán describe la situación como una guerra abierta. Según medios locales, se registran enfrentamientos terrestres en varios sectores a lo largo de la frontera entre ambos países.